Raúl Dirty Ortiz es un periodista cordobés, un escritor muy vinculado al arte y a la música en particular desde hace muchísimo tiempo. Acaba de presentar un libro que se llama El relato de un salto en alto. Un libro muy particular, toma el nombre de uno de los hits de Proceso Ricuti, que fue una banda de rock cordobesa que estuvo allá por mediados y finales de los 80, una banda a la que el Dirty estuvo muy vinculado, de modo que en primera persona nos relata cómo fue la vida, la existencia de aquella banda Proceso Ricuti, pero también, y aprovechando la articulación que produce la existencia de esta banda, aprovecha para mostrarnos y contarnos cómo era el clima de época en Córdoba, allá entre principios de la democracia y finales de la década del 80. Disfrutemos de esta charla con Raúl El Dirty Ortiz. Aunque parezca mentira, jamás se me había ocurrido, ni a mí ni a nadie de Proceso Ricuti, escribir un libro, porque uno termina siempre subestimando, ¿no? O sea, bueno, pero si fue una travesura que hicimos de chicos, digamos que... Y bueno, apareció Roque Di Pietro, de la editorial Vademecum, que leyó un texto que yo había escrito, un texto breve, para el libro Yo estuve ahí, que editó la editorial de la Universidad de Córdoba y compiló Carlos Rolando. Y ahí yo hablaba, en una partecita breve, de el Gordo Pierre y su paso como manager de Proceso Ricuti. Y Roque Di Pietro, desde Buenos Aires, lee eso y dice, pero yo no sabía que el Gordo Pierre había sido manager de una banda en Córdoba, no conocía esa banda, no me acordaba. ¿Por qué no escribís algo sobre esa banda? Y cuando me lo planteó, recién ahí me di cuenta y dije, pero esa es una beta que se debería explorar. Así que la idea surgió de Roque y bueno, yo me tomé de esa idea y empecé a avanzar y cada vez me entusiasmé más. Se trata de un libro que no tiene como foco solamente la gente de los 80. Entonces, bueno, tenés que explicar ese contexto de politización apresurada, yo pongo en el libro, porque desde la Guerra de Malvinas hasta la asunción de Alfonsín pasó muy poco, fue una maduración rapidísima la que tuvimos que hacer nuestra generación y encima sin tener la presencia de muchos de los que habían sido militantes en los 70, que o estaban desaparecidos, o estaban presos, o se habían exiliado. Entonces fue una politización apresurada y al mismo tiempo a los ponchazos, o sea, con lo que teníamos a mano. Entonces, bueno, algunos fueron ya más militantes partidarios, se afiliaron y tuvieron participación muy activa, y otros nos quedamos un poco en la periferia e hicimos nuestra militancia desde lo que considerábamos que era nuestra área específica, que era el rock. Para nosotros el rock era todo en aquel momento, nos había salvado un poco del ostracismo de la dictadura y justamente cuando terminaba la dictadura el rock nacional explotaba, empezaba a ser masivo y nosotros sentíamos que teníamos que acompañar eso y lo hacíamos con una conciencia ya política, pero siempre militando a favor del rock y de lo que era para nosotros una especie de dogma, que era la modernidad. En aquella época se hablaba del rock moderno versus lo que era el rock progresivo que venía de los 70. Nosotros nos tocó ese coletazo que era, lógicamente, muchos artistas que habían sido censurados durante la dictadura, al volver a la democracia, bueno, fueron reivindicados. Entonces nos tocaba el turno a nosotros, pero era lógico que esos artistas que venían de padecerlo durante tanto tiempo tuvieran su momento de recuperación. Y bueno, nosotros quisimos a partir de eso decir, bueno, no todo es setentismo, digamos, ya estamos en los 80 y tenemos que dar un paso adelante y empezar a pensar en otras cosas que ya no tienen tanto que ver con el pasado, sino que tienen más que ver con el futuro. Y veíamos en otros grupos contemporáneos que empezaban a brillar en Buenos Aires, cómo eso se podía hacer. Para nosotros una inspiración muy fuerte fue el grupo Virus, ¿sí? El grupo Virus de La Plata. Y en la familia Moura, que varios de sus integrantes eran integrantes de Virus, habían tenido un hermano desaparecido, ¿sí?
Entonces nosotros veíamos en ellos cómo, sin bajar ningún tipo de banderas, podían mirar hacia adelante teniendo en cuenta esa tragedia que habían vivido. Entonces nosotros comulgábamos con eso, de decir, bueno, queremos que se juzgue a los culpables del genocidio, pero no queremos quedarnos en eso, queremos avanzar más allá. No sé si en definitiva lo logramos, pero quizá ese ha sido el aporte generacional que pudimos hacer, de hacer esa transición, de no quedarnos tanto en el pasado, sino de tratar de construir hacia adelante. El grupo se forma casi sin darse cuenta de que lo estaban haciendo entre abril y mayo de 1987 y se separa en agosto del 89. Pero de todas maneras en el libro yo lo que hago es relatar lo que fueron los 6 años del periodo inicial de Alfonsín y que coincide más o menos con la previa de Proceso Arricuti y con el final de esa primera etapa del grupo, que graba su disco en el año 88 y que se termina separando al mes y medio de que había asumido Carlos Menem. Así que se da esa casualidad, que no creo que sea tan casual, de que ese es el periodo en el cual se desarrolla la historia que yo narro en el libro. Otra vez, libertad y ejemplo, libre y devoción. La escuela es el centro de nuestra oración. Que la duda no entre en tu corazón y jamás te envuelva la corrupción. Aunque me seduzcas no me atraparás. Mentir y pegarme pero no me tendrás. Nadie nunca pudo acercarse más porque no reniego de mi castidad. Con Tincho Siboldi, que era guitarrista, cantante, compositor en el grupo, éramos compañeros de facultad. Éramos compañeros directos, nos habíamos conocido en los cursillos de ingreso que se hacían en aquel momento, que no había todavía el ingreso irrestricto. Entonces la relación que surgió inmediatamente fue de amistad. O sea, compartíamos música y en aquel momento compartir la música era hacerse amigos, porque empezabas a intercambiar discos, información, revistas, libros, y nos hicimos muy amigos con Tincho. Y bueno, Tincho músico, yo en esa época con aspiraciones de ser periodista, pero escribiendo poesía, entonces era natural que en algún momento Tincho compusiera una canción y me dijera, ¿por qué no le pones letra a esto? ¿O por qué no me das alguna de tus poesías para que yo le ponga música? Así que vinimos como practicando eso desde muy temprano, yo te diría año 83, 84, así que cuando surge Proceso Arricuti en el 87, ya llevábamos varios años ejercitando esta cosa de componer juntos. Y creo que alcanzamos un cierto punto de maduración en ese momento. Viéndolo en la distancia, todavía hay letras que suenan muy ingenuas o en muchos casos muy improcedentes para lo que son los tiempos actuales. Pero de todas maneras ya habíamos alcanzado como un estilo, tanto musical como letrístico, de ese trabajo en conjunto. El hit del grupo fue Yo fui relator de Salto en Alto, que es un título que Tincho arma con un sistema que él utilizaba en aquella época, que era recortar titulares de diarios, juntar palabras al azar y tratar de darle sentido a una frase, aunque no lo tuviera directamente, pero que quedaba con algo de sentido por lo menos. Entonces él me dio ese título y me dijo, mira, así se llama la canción. Y con eso yo tenía que escribir una letra. Así que bueno, hice lo que me salió, que por supuesto con ese título no podía ser nada serio. Es una letra humorística y con un mensaje, pero de todas maneras que en el trasfondo es un chiste. Y bueno, con ese título era imposible no identificarla. Nosotros en ese momento no lo planificamos así, pero imagínate que una canción que se llama de esa manera, no podés dejar de tener una cierta curiosidad para, bueno, ¿qué se trata esto? ¿Con qué se come? En aquel momento el rock todavía seguía siendo bastante acartonado, sobre todo en Córdoba. Y bueno, nosotros teníamos la inspiración, como te decía, de Virus, que también en sus letras jugaba mucho con la cuestión humorística, y con los twists. Nos identificábamos mucho con las letras de los twists, que eran decididamente humorísticas, así que dentro de esa escuela tratamos de hacer algo parecido en Córdoba. En este momento todavía está a la venta en Rayosan, que es un negocio que vende remeras, pero bueno, Rayosan Libros de Jorge Casparian es coeditor del libro, así que se puede conseguir ahí, está en Corrientes 161, pero ya a partir de esta semana, primera semana de noviembre, va a empezar a venderse en casi todas las librerías, ya lo pueden pedir ahí. En Rayosan todavía se puede conseguir con descuento, en el resto de las librerías a precio de lista.
tuvo una recepción inesperada para mí, la noticia de la salida del libro, y no falta gente que te dice, uy, tendrías que hacer. Y al mismo tiempo, cuando hice la investigación periodística previa, también me encontré con muchas cosas que me gustaría desarrollar, que tenían un vuelo propio, más allá de que aparezcan mencionadas en el libro. Así que, bueno, me pondré, una vez que termine la campaña de difusión del libro, me pondré a trabajar seguramente sobre alguna de estas ideas.